Hoy compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado Sed considerados los unos con los otros. Cuando volvamos a nuestra patria celestial, nuestro cuerpo será transformado en un instante en un cuerpo espiritual. ¿No es así? Entonces, no debe cambiar solo nuestro cuerpo, sino ¿qué más debe cambiar? Nuestra personalidad también debe cambiar. Por eso, en 2 de Pedro, capítulo 1, nos enseña que debemos participar de la naturaleza divina. Veamos un pasaje de la Biblia que nos exhorta a cambiar nuestra personalidad y a ser considerados con los demás, tal como nos enseña nuestra madre. Por supuesto, no es fácil lograr este cambio, pero porque algo sea difícil, ¿significa que podemos evitarlo? Veamos las enseñanzas de 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿En qué naturaleza quiere Dios que participemos? Cuando nos quitemos la ropa de la carne, cambiaremos el cuerpo físico por el cuerpo espiritual. Si nuestro cuerpo es espiritual, no debemos estar llenos de pensamientos mundanos y que solo nuestro cuerpo sea diferente. Por eso está escrito, para que seáis partícipes de la naturaleza divina. Versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, ¿qué debemos añadir? Añadir a vuestra fe virtud. Lo primero y más necesario es tener fe. Está escrito que, sobre esa base de la fe, debemos añadir virtud. ¿Y a la virtud? ¿Qué cosa? Conocimiento. ¿Y al conocimiento qué debemos añadir? Dominio propio. Debemos ser capaces de controlarnos. Si no podemos contenernos y hacemos cosas indebidas, no podremos ir al reino de los cielos con esta personalidad imperfecta. Debemos regresar a nuestra patria, al eterno reino celestial que Dios creó, teniendo un carácter como el de los ángeles. Sigamos con el versículo 6. Al conocimiento, ¿qué cosa? Dominio propio. Al dominio propio, ¿qué? Paciencia. A la paciencia, ¿qué más? Piedad. Debemos ser piadosos en nuestra vida de la fe. Versículo 7. A la piedad, ¿qué debemos añadir? Afecto fraternal. ¿Y al afecto fraternal, qué dice? Amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cómo es? Tiene la vista muy corta, es ciego. Si alguien enseña que no necesitamos tener tal personalidad, diciendo, ¿de qué sirve eso? ¿No basta con guardar la Pascua o el día de reposo? Tal persona es ciega. Tiene la vista muy corta, es ciego. Ser corto de vista significa que no puede mirar hacia el futuro, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Los que enseñan que no necesitamos estas cosas, o los que creen que no las necesitan, terminan por olvidar los pecados que cometieron en el pasado y actúan imprudentemente creyéndose justos. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, Dios dice que debemos hacer estas cosas en todo momento. No caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primero, debemos venir a la verdad correcta
y edificar nuestra fe en esta verdad. Si decimos que tenemos fe, debemos añadir a nuestra fe todas las cosas aquí mencionadas. En el viaje de 40 años por el desierto, ellos no eran egipcios ni de otros pueblos gentiles. Eran israelitas, eran gente que creía en Dios. Entonces, ¿por qué perecieron en el desierto? Esto es algo que tenemos que considerar. A los que sigan estas enseñanzas, les será otorgada amplia y generosa entrada en el eterno reino de Dios. No deben pensar, ya que la verdad de Dios es excelente, ¿esas virtudes no serían necesarias para nuestra salvación? Son absolutamente necesarias. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, ¿qué nos pasará? No entraréis en el reino de los cielos. ¿Acaso Jesús habría dicho esto por decir? Dijo, no entraréis porque no podemos entrar. Todas las enseñanzas de Cristo son ciertas, son las palabras de la verdad. Ya que no podemos ir al cielo sin estas virtudes, Dios nos está llevando por el camino del renacimiento a fin de que podamos entrar en el reino de Dios con una amplia bienvenida. No debemos olvidar esto. Aunque el mundo sea malvado, no pensemos, pero la gente del mundo no hace así. Nosotros no vivimos para obtener cosas de este mundo. Vivimos para el reino de los cielos. Ahora Dios nos está enseñando cómo entrar en el reino de Dios con una amplia bienvenida, ¿verdad? Entonces, para participar completamente en la naturaleza divina, lo más importante que debemos hacer es considerar a los demás antes que a nosotros mismos. Podríamos preguntarnos, ¿cómo puedo mejorar mi autocontrol? ¿Cómo puedo ser más paciente? ¿Cómo puedo practicar el afecto fraternal? Ya que Dios nos ha dicho que demos amor, pensamos, ¿cómo puedo practicar completamente el amor que Dios nos dice que tengamos? Pero si lo reducimos a ser considerados con los demás, podemos cumplir todo eso. Desde siempre, la gente no ha sabido considerar a los demás. Por eso ocurren incidentes violentos en los colegios. Algunos alumnos son acosados y marginados. También hay empleados que son acosados en su trabajo. La gente es competitiva y querellosa, y no sabe convivir en armonía. Ya que cada cual busca su propio beneficio, no son capaces de unirse y colaborar. Sin embargo, nosotros debemos grabar las palabras de Dios en nuestro corazón cada día y esforzarnos por seguir sus enseñanzas, ¿no es así? Esto es algo que nuestra madre ha recalcado varias veces. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras escuchaba a Madre, dándonos sus enseñanzas para que las grabemos en el corazón, me acordé de lo que dice 2 de Pedro capítulo 1 sobre la naturaleza divina. Me di cuenta de que realmente debemos tener ese carácter. Pensé, ya que no lo estamos haciendo perfectamente, Dios nos enseña repetidamente acerca de esto 1, 2, 3 y hasta 10 veces, porque no podemos entrar en el reino de Dios si no lo cumplimos. Vayamos a Efesios capítulo 4. Veamos el capítulo 4, versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos hacer con el viejo hombre? Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si antes codiciábamos las cosas de este mundo, envidiábamos a los demás y pensábamos, haré lo que haga falta para mi placer y mi felicidad, aunque tenga que pisar a los demás. Debemos despojarnos de nuestra vieja personalidad. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
Ahora veamos desde el versículo 25 cómo vestirnos del nuevo hombre y seamos la familia de Sión que participa de la naturaleza divina para entrar en el reino de Dios con una amplia y generosa bienvenida. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, arrepentíos y corregíos, y trabajad con vuestras manos, haciendo algo bueno, para que tengáis algo que compartir con los necesitados. Ninguna palabra corrompida. ¿Qué cosa no debe salir de nuestra boca? Ninguna palabra hiriente, desconsiderada o irrespetuosa salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de, ¿qué? A fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué debemos hacer con estas cosas? Desecharlas. Desde ahora debemos desecharlas completamente. Debemos deshacernos de toda la mala personalidad y el mal carácter que teníamos antes. Versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí podemos entender por qué el eterno mundo angelical al que iremos es un lugar tan bueno. Esta es la personalidad que tienen todos los ángeles y seres espirituales en el mundo angelical. Ya que allí todos son así, nosotros también debemos tener tal personalidad antes de poder entrar en el reino de Dios. Por eso Dios nos dice que nos ejercitemos para la piedad, ¿no es cierto? Sigamos con el capítulo 5, versículo 1. Sed, pues, imitadores. ¿De quién? De Dios como hijos amados. Ya que necesitamos aprender todos los aspectos de la personalidad de Dios, dice, sed imitadores de Dios. Versículo 2. Y andad. ¿Cómo? En amor. Como también Cristo nos amó. Andad en amor. Si aún sentimos envidia u odio hacia alguien, aunque conozcamos la verdad del nuevo pacto, esto significa que solo tenemos el conocimiento teórico sobre el nuevo pacto, pero no hemos terminado de asimilarlo. Es como meterse la comida en la boca y no tragarla. Debemos poner en práctica las enseñanzas de Dios y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, ¿qué debemos pronunciar? Acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Debemos deshacernos de todos estos pensamientos infructuosos y tal como nos enseña 2 de Pedro capítulo 1, debemos tener fe y añadirle paciencia, desarrollar dominio propio, tener afecto fraternal y, sobre todo, saber dar amor, a fin de participar en la naturaleza divina. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor.
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprended las obras de las tinieblas. Ahora, poco a poco, debemos aprender cómo vivir en Dios. Debemos ser los miembros de la familia celestial, en la que se consideran unos a otros y se estiman a sus hermanos y hermanas como superiores a sí mismos. Veamos juntos Romanos capítulo 12, versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos. ¿Cómo debemos hacer? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. ¿Y qué más dice que debemos hacer? Debemos respetarnos unos a otros. Considerar y respetar u honrar vienen a significar lo mismo. ¿Cómo nos consideramos unos a otros? Cada uno considere a los demás primero. No pensemos, él es menos capaz que yo. Debería aprender de mí. Todos son miembros de nuestra familia que irán al cielo. Sigamos con el versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros. No altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿cómo debemos estar? En paz. Estad en paz con todos los hombres. Debemos tener paz, armonía y concordia entre nosotros. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto está escrito en Deuteronomio capítulo 32. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Todos los miembros de la familia de la fe de Sion debemos vivir así. No debemos saber solo la teoría y no ponerla en práctica. Si entendemos que todas las enseñanzas de la Biblia son los mandamientos de Dios, ¿cómo hacemos para considerarnos mutuamente entre los hermanos? Cada uno debe ponerlo en práctica primero. Pongamos un ejemplo. Supongamos que hay 3 hermanos. La menor de ellos no es muy inteligente y le cuesta relacionarse y socializar, mientras que la mayor es sobresaliente en todo. ¿Acaso la mayor señalaría a su hermana menor diciéndole, ¿cómo puede ser tan tonta? En lugar de eso, ¿cómo lo haría? Aunque los demás se burlaran de ella así, su hermana la apoyaría, la consolaría, la animaría y la ayudaría a hacer bien las cosas, ¿no es cierto? Así es como debemos tratarnos entre nosotros. Debemos ser considerados los unos con los otros. ¿Conocen al escritor de cuentos Hans Christian Andersen? Es el autor de El patito feo. También escribió La pequeña cerillera. Al parecer, cuando era pequeño, los demás niños se burlaban de él y lo marginaban porque era un poco feo. Además, su familia era pobre. En lugar de sentirse frustrado y desanimarse por la situación desfavorable, Andersen escribió cuentos. Su talento para escribir era insuperable. Todo el mundo conoce el nombre de Hans Christian Andersen, pero nadie recuerda los nombres de los chicos que se burlaban de él. ¿Es así, no creen? Más tarde, cuando le preguntaron a Andersen cómo logró tanto éxito, él explicó que pudo escribir El patito feo porque él mismo era feo.
y que pudo escribir La pequeña cerillera porque su familia había sido muy pobre. Dijo que las circunstancias adversas lo hicieron grande. Asimismo, nosotros no pensemos, mi entorno no me permite tener esa naturaleza. Si tenemos determinación pensando, ya que es la enseñanza de nuestro Padre y nuestra Madre, ya que es la enseñanza de Dios, debo vivir conforme a esta enseñanza. Aunque estemos en una situación desfavorable, podemos convertirnos en personas sobresalientes cuyos nombres brillen para siempre, al igual que Andersen. Que nuestras circunstancias sean favorables no implica que lo haremos todo bien. ¿Saben? En Nueva Zelanda hay unos pájaros llamados kiwis. Los kiwis tienen alas, pero aunque tienen alas, no pueden volar. En Nueva Zelanda, los kiwis no tienen depredadores. No es que sean aves rapaces que estén en la cima de la cadena alimentaria, pero no tienen depredadores, así que no ven la necesidad de volar. Además, en su entorno hay comida por todas partes. No necesitan molestarse en volar porque, miren donde miren, hay comida. Así que van andando. Por eso, han perdido sus facultades como aves. Aunque tienen alas, no sirven para volar. Qué lamentable, ¿verdad? Tal vez piensan, una buena circunstancia me impulsaría a una posición cada vez más alta. Pero no es así. ¿Qué les parece? Andersen no era apuesto y además nació de una familia pobre, pero tenía mucho talento como escritor. ¿Acaso no se convirtió en un escritor mundialmente conocido? Ha sido recordado durante siglos. Cuando la gente oye el nombre de Andersen, lo reconoce. ¿No es ese el autor de El patito feo? Es un escritor famoso, el que escribió La pequeña cerillera, ¿verdad? Todo el mundo conoce su nombre, pero nadie sabe cómo se llamaban los compañeros que lo molestaban. Si Juan o Pablo, o quién sabe. ¿No es cierto? Para hacernos participar en la naturaleza divina, Dios nos pone en muchas situaciones desfavorables. En este mundo malvado, no hay nadie que solo nos diga cosas buenas y hable palabras bonitas. A veces hacen cosas que podrían enfurecernos. Pero aunque haya muchas situaciones así, Dios nos ha dicho que debemos considerar a los demás primero, tener amor entre los hermanos, cuidándonos unos a otros y permanecer en la fe juntos, animándonos y ayudándonos unos a otros, hasta que vayamos al eterno reino de los cielos. Todos han oído acerca de los gansos, ¿verdad? Cuando alguno está cansado y no puede seguir el ritmo del grupo, otros 2 gansos se quedan con él y lo ayudan hasta que recobra fuerzas. También dicen que si un ganso recibe un disparo, los demás se quedan a su lado hasta que expira. Incluso en el mundo de los animales hay esta clase de fraternidad, amor y cooperación. Entonces, ¿no debería haber mucho más amor y unidad en Sion? Así, seamos los miembros de Sion que entrarán en el eterno reino de los cielos con una generosa bienvenida, tal como nuestro Padre y nuestra Madre desean de nosotros. Estamos rodeados de más circunstancias adversas que situaciones favorables. Así que debemos aprender a dar gracias por las situaciones que solo son algo mejorables. Incluso alguien como Andersen dijo que si sus circunstancias hubieran sido idóneas, nunca habría podido escribir El patito feo y tampoco se le habría ocurrido una historia como la de La pequeña cerillera. No es que las circunstancias adversas nos impidan rendir bien. Lo que realmente importa es si somos capaces o no de revertir y sacar provecho de esas situaciones desventajosas. Para entrar en el reino de Dios con una amplia bienvenida, lo primordial es poner en práctica las palabras que hemos visto.
amar a los hermanos, estar unidos, honrar cada uno primero a los demás. Esta enseñanza contiene muchos puntos importantes sobre cómo participar en la naturaleza divina. Considerarnos y estimarnos unos a otros. No debemos soltar groserías como «Andersen, eres feo y eres un inútil», sino decir «Tienes el talento de escribir historias que dan mucho entendimiento y enseñan lecciones a la gente. Aprovéchalo, puedes convertirte en alguien que sea respetado y admirado por todos. Debemos ser capaces de decir cosas así». El ambiente de Sion debe ser así, ya que eso es lo que quieren padre y madre. Debemos amarnos fraternalmente, estar unidos, estimar a los demás más que a nosotros mismos, ser diligentes y servir a Dios con devoción. Hagamos que nuestra Sion sea así. Espero que, hasta el momento en que entremos en el reino de los cielos, todos corramos hacia Él fervientemente. Con esto concluyo el sermón de hoy. Muchas gracias.